Bienvenidos a Fictors, el podcast oficial del Finance and Investment Club on the Andes. En este espacio, personas del sector financiero y el mundo de los negocios nos contarán acerca de su experiencia profesional. En este capítulo, y para comenzar nuestra primera temporada, tenemos como invitada a Paula Sofía Vera. Paula es economista e ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja en HIG Capital, uno de los fondos de capital privado más importantes de la región. Mi nombre es Álvaro Basallo, analista de Private Equity, Venture Capital y Capital Markets, al igual que director del área de Investment Banking del Finance and Investment Club on the Andes. Paula, un honor tenerte aquí. Nos encanta que puedas ser nuestra primera invitada y bueno, es todo un placer tenerte acá. Álvaro, muchas gracias a ti y el placer es todo mío poderlos ayudar con esta iniciativa tan chévere. Gracias, Paula. Sabemos que esto es algo que nos aporta no solo a nosotros, sino a todas las personas que nos están escuchando, que ojalá les sirva para crecer en su vida profesional y también aportarle algo al país. Súper. Entonces, Paula, para empezar, pues quisiera que nos contaras un poco de tu etapa en la universidad, cómo te acercaste a este mundo de las finanzas y los negocios y cómo fue tu primer acercamiento para decidir trabajar en la industria. Bueno, yo cuando me gradué del colegio en el 2014 no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Mi familia es casi toda de médicos y lo único que yo sabía era que no quería estudiar medicina. Terminé el colegio y estaba entre ingeniería industrial, derecho y arquitectura, que eran súper distintas. Y después de pensarlo mucho, de hablar con mucha gente que estaba tanto en la universidad como ya trabajando, que había estudiado las tres carreras, decidí estudiar ingeniería industrial, sobre todo porque me abría muchísimas posibilidades. Todavía no tenía muy claro, digamos, cómo quería dirigir mi carrera en ese momento, pero ingeniería industrial me pareció la mejor opción. Y pues también siempre había tenido como una curiosidad especial por el mundo de los negocios y empresarial. Entonces empecé a estudiar ingeniería industrial, luego decidí estudiar economía porque necesitaba tener una visión un poco más macro de toda la parte micro que te enseñan en ingeniería industrial y poder poner todo un poco más en perspectiva. Por eso fue que decidí estudiar economía y, y una cosa fue llevando a la otra. Desde el principio las áreas que más me llamaron la atención de industrial fueron finanzas e investigación de operaciones. Me gustaban más que organizaciones y producción. Eh, y fue poco a poco que me fui dando cuenta que esa era como mi área de afinidad. En finanzas, con Julio Villarreal, me di cuenta que era lo que me gustaba, que era un tema que me interesaba mucho y ya luego de ver valoración de empresas, supe que a eso me quería dedicar. Ok, sí, de hecho, aquí un poco en el tema personal, no sé por qué las familias de médicos o de salud nos inculcan a la siguiente generación que es mejor dedicarse a otra cosa. Yo también vengo de una familia de tradición de médicos. Mi abuelo fue un gran médico, fundó una serie de hospitales acá en Bogotá, en Colombia, y mi mamá también se educó al mundo de la medicina. Y ella me inculcó desde muy pequeño que pues no era una mala idea ser médico, pero era mejor tratar de buscar hacer otras cosas y se me inculcó también mucho este tema de los negocios. Entonces, pues sí, eh, esa parte ahí súper chévere, interesante. No sé cuál es el tema de los médicos, pero bueno. Eh, sí, sí, De acuerdo. sí, sí. Y Paula, tú nos comentabas que al momento de hacer esta doble carrera con economía, querías tener como un conocimiento más macro de la economía como tal y pues del mundo de los negocios. ¿Tú crees que mirando hoy en día dónde estás y pues teniendo en cuenta lo que te aportaron las dos carreras y de pronto para nuestros oyentes que en estos momentos están en un cuarto o quinto semestre de la universidad, realmente sientes que te aportó valor o con que o hubieras estudiado solo una carrera, no sé, de pronto industrial, por este amplio componente que tiene finanzas en la universidad,
hubiera sido suficiente o crees que realmente valió la pena la doble? No, Álvaro, si en ese momento yo tuviera que volver a elegir, volvería a hacer las dos carreras, porque en este momento yo siento que me dedico más a la parte financiera que me enseñó industrial, pero me parece importantísimo como el background y todo el contexto que me dejó economía. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos invirtiendo en Colombia y en la región andina, es súper importante entender primero, antes de entrar a mirar una inversión, la industria en la que se está moviendo y cómo se viene desarrollando y cómo se va a desarrollar esta industria en los próximos años. Entonces siento que esa parte de poner un poco en perspectiva la cosa que me dejó la parte macro de economía es súper importante. Sí, de acuerdo. Varias personas con las que he estado hablando y próximamente tendremos en esta serie de podcast me han comentado que hay que tener muy claro esa parte de macro. Entonces, sí, de hecho, si yo pudiera regresar atrás, tal vez hubiera sido una buena idea hacer una doble con economía para entender eso, pero bueno, para todos nuestros oyentes, pues si lo quieren hacer y escuchando el testimonio de Paula, es una muy buena idea. Y ya pasando a la siguiente parte, aunque tú nos comentabas un poco que quisiste trabajar en esta industria después de haber visto tus materias y sobre todo la parte de finanzas con el profesor Villarreal, que prontamente también estará en este podcast y en algunas más charlas del Finance and Investment Club. Te quisiera preguntar si de pronto tú tuviste un acercamiento no solo de la parte académica, sino de pronto de la parte personal o en tus actividades extracurriculares para poder decir, yo quiero trabajar en finanzas y específicamente como estás hoy en día en un fondo de capital privado. Bueno, como te conté, el detonante fue la clase de valoración de empresas. Em, yo antes pensaba que me quería dedicar a la parte de investigación de operaciones de industrial. Fui monitora de modelos probabilísticos 2 o 3 semestres, y luego de ver valoración, el mundo y la industria me llamaron muchísimo la atención. Entonces, luego fui monitora de valoración de empresas. De hecho, el mismo semestre que empecé a hacer mi práctica en HIG y el mismo semestre que estaba haciendo mi tesis. Eh, y creo que en realidad fue eso, fue la clase. Julio fue mi mentor de tesis, mi asesor de tesis. Y ya, y con eso pues me metí mucho a investigar, iba mucho a las charlas corporativas que ofrece la universidad. Me parece que eso es súper importante para uno poder entender cuál es el sector en el que se ve y en el que le gustaría trabajar. Y, y ya, y de resto fue empezar a aplicar a bancas y a fondos. De acuerdo, realmente, pues cuando hagamos esta ascensión del COM, que para cuando escuchen el podcast ya sucedió, ustedes, nuestros oyentes, realmente el profesor Villarreal es una persona que lo motiva y lo acerca a uno a querer trabajar en esta industria de la banca de inversión o de los fondos de capital privado. Entonces, ya para cerrar esta parte de la motivación, te quería preguntar solo si de pronto, si no hubieras tenido como ese contacto con el profesor Villarreal y el asesoramiento que te hizo de tu tesis, ¿creerías que realmente te hubiera gustado trabajar en finanzas o mejor te hubieras quedado en la parte de investigación de operaciones, que de pronto para las personas que nos escuchan y no estudian la carrera de ingeniería industrial en los Andes, es algo así como todo el tema de data science, big data, analytics y bueno, todo este tema de tecnología? Eh, pues la verdad no sé decirte, realmente sí, Julio fue como un gran detonante para que me empezara a llamar la atención este sector. Hoy en día tampoco sé en qué hubiera podido trabajar en la parte de investigación de operaciones si me hubiera ido por ahí. Creo que las finanzas igual me hubieran llamado de una manera u otra, porque pues siempre me llamó la atención esto, y si no, tal vez la parte de consultoría también.
Claro, porque verdad que en consultoría no es que sea el mismo trabajo, pero hay un set de skills, sobre todo el tema de soft skills y de las presentaciones o de hacer diapositivas, si lo queremos ver así, que es muy parecido al de la banca de inversión, más que todo. Entonces, sí, de acuerdo con esa parte y ya moviéndonos para nuestra siguiente sección y lo que nos comentabas de tu proceso de decisión para entrar a trabajar, me gustaría que nos contaras, pues sí, más que en las empresas, como que en otros lugares aplicadas y como algo que quisieras hacer highlight de todas esas diferentes entrevistas que tuviste. Ok, bueno, entonces como te conté ahorita, yo en el 2019 terminé mis clases y solamente me faltaba la tesis. Por ahí a mitad de semestre me dijeron que podía hacer una sola tesis para industrial y para economía y ahí me di cuenta que si podía hacer una, con media matrícula ya podía empezar a buscar práctica. Mi idea siempre fueron bancas, fondos de capital privado y consultorías. Fondos de capital privado yo creo que es algo que uno no llega a conocer mucho en la universidad, no se caracterizan por hacer recruiting constantemente porque por lo general los equipos de los fondos aquí en Latinoamérica son pequeños y abren vacantes muy de vez en cuando porque la rotación es baja, pero yo me había enterado un poco de este mundo porque un amigo mío un poco más grande que yo había entrado a trabajar como trainee en Advent International. Entonces él me había contado un poco cómo funcionaban los fondos de capital privado, cuál era su trabajo día a día y me gustó mucho. Entonces me puse a investigar sobre la industria, sobre los fondos que estaban aquí en Colombia e invirtiendo en Latinoamérica y encontré HIG Capital, que preciso había cerrado su primera inversión en Colombia en febrero del 2019 y por esa razón estaban expandiendo el equipo. En el momento en el que yo me empecé a entrevistar con ellos, eran 3 personas en el equipo de inversión, porque HIG entró a Latinoamérica desde el 2002 en Brasil, pero llegó en el 2016 a Colombia y en 2019 cerró su primera inversión. Entonces, bueno, me empecé a entrevistar en HIG, tuve un par de entrevistas en otras bancas y nada, como mi highlight de ese proceso es que uno realmente se da cuenta si quiere trabajar en el lugar o no durante el proceso. Entonces, me parece que es un espacio en el que uno tiene que aprovechar mucho para preguntar, para entender también un poco sobre la cultura organizacional del lugar al que te estás presentando, preguntar del día a día, del trabajo, de la gente, del trabajo en equipo y así uno se da cuenta si realmente es el lugar al que quieres entrar, en el que quieres trabajar, en el que quieres como dedicar tus esfuerzos y ya. De acuerdo, y me encantó esa parte en la que tú dijiste que alrededor del proceso uno tiene que entender muy bien si es el lugar donde uno quiere proyectarse para trabajar y estar con el equipo apoyándolo. Algo que pasa mucho en esta industria financiera y que de pronto las personas que nos están escuchando y apenas están empezando a trabajar y también para quienes se están graduando y están buscando su práctica o su primer experiencia laboral, lo más importante es poder convivir con ese equipo, realmente poder hacer fit y aguantar largas horas de trabajo, porque una característica de este mundo de la banca y de los fondos de capital privado que son largas jornadas donde hay que esperar a cerrar el deal y no van a ser trabajos de 9 a 5 de la mañana, perdón, de 9 a 5 de la tarde como lo sería un trabajo en consumo masivo o de pronto en un cargo no muy senior de una startup o tal vez en algo del sector público, sino son más cosas que pues tú entras, sabes a qué horas entras a trabajar, puede que nunca sepas a qué horas sales o que solo duermas 1 o 2 horas en el día dependiendo de los picos de trabajo que se necesiten y de los requerimientos del cliente y de las personas para las que estás trabajando. Entonces, en todo eso, aparte de que hay que tener las ganas y la fuerza de querer aguantar ese trote, si lo queremos ver así,
también tienes que decir si realmente quieres compartir ese tiempo con las otras personas. Entonces eso me parece súper importante y también eso me abre otra pregunta y quisiera saber si tú crees que una persona que quiera entrar a esta industria, aparte de, bueno, saber que la compensación es espectacular, lo debe hacer porque es realmente algo que le llama la atención y en esa misma orden de ideas que si no tiene como esa necesidad, esas ganas de generar un impacto, no va a estar soportando estas largas horas de trabajo que hace un momento estaba comentando. Sí, Álvaro, con respecto a eso, yo siempre he pensado que el salario es una consecuencia, no el motivo principal por el que uno debería trabajar en esta industria, porque realmente pues se va a volver un tedio si uno lo está haciendo únicamente por la compensación. Yo creo que si uno entra a trabajar en esta industria es porque realmente le gusta, porque realmente cree en lo que está haciendo y, y no por el salario en sí, que este no sea como el fin de todo. Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, no es un fin, es un medio para que todos los tengan claros y de pronto nos está escuchando alguien que realmente apenas está buscando su práctica y pues quiere hacerlo just for the sake of the money. Eso al final del día no lleva a nada y sí, realmente es estar comprometidos y ver algo más allá y ese impacto que genera esta industria para los diferentes lugares donde hay oficinas, que eso ya lo veremos más adelante en el podcast. Y ya pasando un poco más a tu experiencia laboral y viendo que actualmente estás trabajando en HIG Capital, que es uno de los fondos más relevantes, tú en tu cargo de analista junior, ¿qué es lo que haces en el día a día? Y también no solo en la parte de analista junior, sino viendo que tú iniciaste la práctica, como nos comentabas acá, como cuál es esa diferencia de roles o cuál es ese paso después de pasar de la práctica a ser analista junior. Bueno, Álvaro, como te contaba, los equipos de private equity, sobre todo en la región andina, tienden a ser equipos pequeños. Por eso es que, que desde el momento en el que tú entras a trabajar en el equipo, estás completamente involucrado en todas las etapas y todo el proceso de inversión. Entonces, desde que yo entré, empecé a hacer tanto actividades como de montar presentaciones y pitches para nuestras potenciales inversiones, como hasta hacer el modelo financiero, reunirme con los accionistas, eh, poner ofertas no vinculantes. Entonces, desde el principio estás muy involucrado en todo y siento que el mayor cambio entre practicante o trainee y ya los cargos de analista junior, analista senior, asociado, etcétera, es que va aumentando el grado de responsabilidad que tienes frente a estos proyectos. Entonces, cuando tú entras de practicante, generalmente tienes un rol más de apoyo y a medida que va pasando el tiempo, la responsabilidad va cayendo cada vez más en ti. Entonces tienes que responder directamente por todo este desarrollo de las oportunidades de inversión. Pero realmente entre practicante, analista junior, analista senior, las labores del día a día son muy similares porque a ti te asignan una oportunidad de inversión y tienes que llevarla de principio a fin, ya sea que el fin sea cerrar la oportunidad y comprar la compañía o que por algún motivo muera la oportunidad. Ok, súper chévere esa parte, o sea, no solo puedes hacer la parte del due diligence, googlear un poco, hacer unos Excel, sino también tener ese exposure para tratar de cerrar el deal y, y bueno, generar un muy buen negocio. Y en esa parte, ya entrando un poco más a private equity, ustedes como HIG o tú en general como persona, ¿cómo planteas un plan de creación de valor? Que para nuestros oyentes que no lo sepan y dando un poco de introducción a la industria, el mundo del capital privado consiste en que
una serie de inversionistas o individuos con altos recursos, típicamente high net worth individuals o ultra high net worth individuals, le confían su dinero a profesionales como lo es Paula para poder invertir en diferentes empresas que son privadas, no están listadas en bolsa y generar valor de cierta forma como algo así como una inversión controlada. A diferencia de si uno invertiría en el mercado de valores, comprando, no sé, acciones de Apple, Tesla o GameStop, que últimamente se ha vuelto bien sonado en los medios. Entonces se compra estas empresas, se toma control de la junta directiva hasta cierto punto y se empieza a hacer un plan de creación de valor. Entonces, Paula, me gustaría saber tú cómo, sin darnos datos específicos, tú cómo haces, cómo es tu proceso mental para poder hacer un plan de creación de valor. Listo, entonces si quieres te comento un poco sobre HIG en general, sobre nuestro perfil de inversión y las cosas e iniciativas que tenemos para generar valor en nuestras inversiones. Entonces, HIG nació en 1993 en Estados Unidos, luego se expandió a diferentes países de Europa y en el 2012 entró a Latinoamérica, como ya te había contado, por Brasil. En el 2016 abrieron la oficina en Colombia para enfocar ya esta inversión en América Latina, no solamente en Brasil, sino en la región andina, que es sobre todo Perú, Colombia y Chile. El perfil de inversión que busca HIG generalmente son empresas medianas. Para nosotros, empresas medianas son empresas que tengan más de 6 o 7 millones de EBITDA. Y somos casi agnósticos a la industria en la que invertimos. Realmente es más fácil decir en lo que no invertimos que en lo que sí, porque como te digo, en lo que sí, pues es súper amplio, pero generalmente no miramos real estate, tenemos otros fondos que están dedicados a esto, no miramos commodities y no miramos proyectos greenfield o pues digamos compañías que estén en una etapa muy temprana como startups, etcétera. Y bueno, digamos, nuestra idea siempre es, tratamos de comprar participación mayoritaria, nos gusta más para poder tomar, digamos, decisiones relevantes dentro de la compañía. Y la idea de nuestra inversión realmente es impulsar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico de las empresas. Nos gusta mucho, digamos, la idea de empezar a consolidar el mercado y crear empresas líderes en sus sectores. Entonces también nuestra tesis de inversión la mayoría de las veces se basa no solamente en el crecimiento orgánico, sino inorgánico por medio de adquisiciones tanto en el país como en la región. Nuestra idea es crear plataformas regionales con nuestras inversiones y, digamos, la creación de valor parte tanto de ahí como del know-how que puede aportar HIG. Como te digo, tenemos inversiones en diferentes países de Europa y en la mayoría de estados de Estados Unidos. Entonces siempre encontramos algún tipo de relación con inversiones que ya hemos hecho en el pasado y podemos hablar con profesionales de inversión que ya han tenido experiencias en sectores similares y que, digamos, nos pueden dar consejos ya con experiencia de cómo desarrollar esta inversión. Y sí, la idea es crecer las empresas, generar empleo, innovar y hacer que estas empresas medianas con mucho potencial se vuelvan empresas grandes regionales. De acuerdo, toda esta parte del networking me parece maravillosa, poder conectar con personas que agreguen valor a las empresas, lo cual al final del día no solo se va a reflejar en más ventas y mejores márgenes, sino también en un impacto a la sociedad y pues en la generación de empleos y mejores soluciones para que todos podamos consumir en el día a día mejores servicios o productos. Y bueno, Paula, pues en este orden de ideas y entendiendo como todo este mindset de generar valor, crear empresas gigantes, también me gustaría saber un poco en estos momentos que ya llevas más o menos un año y medio trabajando en HIG, esta
este empleo y este sector del private equity, ¿cómo crees que ha impactado o piensas que va a impactar a futuro en tu desarrollo profesional y personal? Bueno, en realidad este es el primer trabajo que, que yo tengo, entonces he aprendido muchísimo en este año y medio, casi 2 años en los que he estado trabajando en HIG Capital. Es impresionante porque siento que todos los días aprendo algo nuevo. Como te comentaba antes, el nivel de exposure que uno tiene desde el principio es enorme, entonces de alguna manera te lanzan al agua para que tú de a poquito vayas desarrollando tus habilidades, las vayas poniendo a prueba y cada día vayas siendo, digamos, mejor profesional. Algo que me ha enseñado mucho HIG es el trabajo en equipo, porque como te contaba, cuando uno le asignan el análisis de una oportunidad de inversión, generalmente no es solo, es un equipo de 2 o 3 personas. Eh, y con esas 2 o 3 personas, la idea es que tú saques adelante esa oportunidad de inversión y le des todas las razones a tu comité de inversión eh, para que salga adelante y para que la quieran hacer y crean en esta inversión y, y te den la luz verde. Entonces yo creo que eso me deja mucho el trabajo en equipo, el exposure, también algo que he desarrollado, que siento que he desarrollado mucho desde que entré a esta industria, es la atención al detalle. A veces uno sale de la universidad sin tener esto muy inculcado y es muy importante porque el hecho de que la presentación de PowerPoint que tú preparas se vaya al comité de inversión que está liderado por el fundador de HIG y que vaya a ser él el que lea tu presentación, así que no haya mucho margen para errores. Entonces, es esto también, digamos, el hecho de que se te vaya un 0 de más en un modelo o un 0 de menos en un modelo puede impactar también mucho las cosas. Entonces, es siempre tener la cabeza en lo que estás trabajando y cada vez ir puliendo tu trabajo un poco más. Algo que también he desarrollado mucho, creo, es la responsabilidad y la autonomía, eh, porque, por lo que te digo, somos equipos tan pequeños que todos no podemos estar pendientes de todo al mismo tiempo. Entonces, eres tú mismo el que tiene que impulsar tus oportunidades de inversión y también un poco de criterio propio. Siento que con el tiempo he empezado a desarrollar ese sentido de que me presentan una oportunidad de inversión y casi instantáneamente sé si es algo que nos podría interesar o que definitivamente no nos interesa y cuáles son los motivos por los cuales no. Entonces eso me ha parecido súper interesante. No, espectacular, de verdad. La industria y hablando con futuros invitados de este podcast, de verdad uno le abre las puertas y aparte le entrega una serie de herramientas que el día de mañana van a ser fundamentales para desarrollarse como un muy buen profesional y una persona íntegra. Y Paula, pues teniendo en cuenta todo esto que nos contabas y sobre todo haciendo énfasis en la parte de la autonomía y la responsabilidad y entrando un poco para el tema de contingencia que nos sucedió el año pasado, ¿tú cómo crees que cambió tu trabajo con todo esto que sucedió de la pandemia y el coronavirus, donde no pudimos volver a nuestras oficinas y tuvimos que seguir, que trabajar desde casa con equipos remotos? Bueno, Álvaro, yo creo que todo el tema de la pandemia, de los cierres que tuvimos el año pasado y pues, todo este contexto afectó muchísimo la economía en Latinoamérica. Eh, Siento que el resultado son empresas con muchísimo potencial que en este momento tienen necesidad de capital. Quizás si esta pandemia y estas cuarentenas no hubieran sucedido, en este momento no tendrían esa necesidad de capital. Entonces creo que los fondos de capital privado pueden entrar a jugar un papel muy importante en todo el tema de la reactivación económica. Yo de hecho hace poco leí un artículo en LinkedIn que habla de la reactivación
de las economías de Latinoamérica de fondo de la mano de los no, de la mano de los fondos de capital privado, porque en realidad pues son los que en este momento tienen ese poder adquisitivo y ese poder de, sí, ese dry powder para poderle inyectar a las empresas y que éstas puedan seguir con su plan de expansión, con su crecimiento y volver, digamos, poco a poco a retomar el curso normal de crecimiento de la economía que teníamos antes de todo este desastre. Sí, todo este desastre que hizo que lastimosamente algunos negocios o empresas cerraran, pero que otras se fortalecieran y tengan unas perspectivas mucho y unos números mucho más sólidos para el futuro. Y también teniendo esto de parte macro y ahora ya entrando más a la industria y a trabajo en HIG como Investment Analyst, Junior Analyst, me gustaría saber cuál es ese aporte que tú crees que la inversión en capital privado o los ejecutivos de capital privado realizan a sus clientes o a las empresas donde invierten. Bueno, como te contaba ahorita, yo siento que el mayor aporte es poder tener, digamos, ese apoyo y como ese partner que no solamente te puede dar un apoyo financiero, sino lo que te contaba, ese know-how en cómo hacer las cosas, de pronto cuál es la mejor dirección que le puedes dar al negocio, cuál es la mejor estrategia de consolidación, eh, por dónde innovar, por dónde no, cuáles son los mercados adyacentes que podrían llegar a hacer sentido para una estrategia de crecimiento, etcétera. Y pues sí, también sobre todo esa parte, digamos, de impulsar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico de la compañía me parece súper importante. Sí, esa parte la comentamos hace unas pocas preguntas, pero de verdad es bueno dejarla clara. Ese crecimiento inorgánico es al final del día lo que va a diferenciar a una pequeña pyme de una empresa líder en el sector que puede generar no solo empleo, sino bienestar y soluciones para todos. De Y acuerdo. bueno, de acuerdo, sí. Y continuando en esa línea de pensamiento, ¿tú cuáles crees que son, y pues ya que no nos hablabas del sector de tecnología donde HIG tiene unas inversiones interesantes, ¿tú cuáles sientes que son las tendencias, oportunidades o retos que tiene la industria private equity en Latinoamérica y sobre todo en Colombia? Ya que bueno, estamos haciendo este podcast desde Colombia, no sé si de pronto Paula está en Sao Paulo disfrutando un buen sol. Ojalá, ojalá, pero no aquí en Bogotá con frío. Eh, bueno, Álvaro, yo siento que hay una oportunidad gigante, sobre todo por lo que te comentaba luego de esta pandemia. Hay muchas industrias que tienen mucho potencial, no únicamente la de tecnología, eh, industrias de retail, de salud, de servicios, de logística. Todas estas son industrias que están creciendo mucho en América Latina, que están progresando, empresas que le interesan a los fondos de capital privado. Y yo creo que es esto, que en este momento, más que retos, hay oportunidades para, para poder usar todo ese capital extranjero que tenemos y poderlo invertir en la región con el propósito de impulsar su crecimiento. Y en Colombia como tal, tú cuál dices que es esa industria que debería ser un must para realizar una inversión? ¿O que falta que surjan esas empresas que complementen muy bien los servicios o productos para todos? En realidad creo que no tengo una única industria específica. Como te digo, nosotros hemos analizado oportunidades de inversión en varias industrias. Hay muchas que son muy atractivas. Eh, También toda la parte que tiene que ver con agro, toda la parte que tiene que ver con tecnología, eh, servicios de logística. eh, Creo que hay muchas que tienen mucho potencial si encontramos la manera de dirigirlas bien.
Súper, sí, todo este tema y sobre todo en Colombia el agro pues es algo necesario por cómo se ha manejado la industria desde las últimas décadas. Lastimosamente pues no es la mejor, pero dado la posición geográfica donde estamos en Colombia, se podrían hacer cosas muy interesantes para llevar a nivel global. Ojalá nuestro próximo unicornio sea el agro, pero eso lo veremos más adelante. De acuerdo. Bueno, Paula, sí. Y ya, y bueno, esa sería nuestra parte de la industria y pues nos encantó escuchar todo de cómo ha sido tu carrera, pero ya yendo un poco a algo más personal que pues no está alejado de tu trabajo en el día a día, pero que es algo que lastimosamente no se ve todavía en el sector financiero y que aparte alrededor del mundo pues está generando un cambio maravilloso para que las mujeres tengan más protagonismo en cargos directivos. A mí, a todos nuestros oyentes y especialmente a las niñas que nos escuchan, nos encantaría saber si tú consideras que existen barreras para que haya equidad de género dentro del sector financiero. Bueno, Álvaro, yo creo que es algo que no se puede negar. Hoy en día la industria financiera es una industria en su mayoría de hombres. Eh, Creo que esto está muy ligado a los estereotipos de género que la sociedad todavía tiene un poco arraigados y que gracias a Dios está haciendo algo al respecto en este momento, pero es algo que todavía se puede ver mucho y sobre todo en esta industria. Eh, yo he visto un cambio muy positivo y es que las compañías cada vez más se están esforzando por hacer distintas iniciativas que impulsen a las mujeres a participar en diferentes cargos de esta industria. Eh, yo creo que cada vez más mujeres están participando en este tipo de compañías, tanto en banca como en fondos de capital privado. En consultoría ya casi que me atrevería a decir que es 50-50. Y yo creo que en 2 o 3 años sí va a ser una industria mucho más nivelada porque la tendencia está cambiando y las niñas cada vez más quieren participar en este tipo de compañías, quieren hacer este tipo de trabajos. Eh, sí, creo que es algo que va a cambiar, pero todavía es una realidad. De acuerdo, sí, lastimosamente en este momento que estamos realizando el podcast, pues todavía no se ve ese 50-50, pero se ve que más adelante vamos a llegar allá. Y bueno, Paula, también en esa parte de equidad de género, que también desde el Club de Finanzas estamos buscando, apoyando a que muchas más mujeres se presenten al COM y puedan hacer parte de las diferentes áreas. ¿Tú crees que hay algún tipo de dificultad u obstáculo que las mujeres experimentan dentro del sector financiero como algo que las haga pensar que realmente no quieren trabajar ahí por más que tengan las capacidades? ¿O crees que es solo algo que pues está como en el pensamiento colectivo y que no necesariamente sea así? Yo siento que es algo que en este momento está en el pensamiento colectivo y por mi experiencia propia me he dado cuenta que en muchos casos son las mismas mujeres las que se autoimponen estas barreras y hasta deciden ni siquiera darse la oportunidad de presentarse a este tipo de cargos por diferentes razones. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un tiempo, que cuando uno empieza en esta industria, la carga de trabajo es importante y tal vez tenemos muy en el fondo un estereotipo todavía de que hay un punto de la vida en el que la mujer tiene que dedicarse más a la familia que al trabajo. Entonces siento que son este tipo, digamos, de barreras autoimpuestas por pensamiento y por ideología que muchas veces de manera inconsciente hacen que las mujeres no se aproximen a esta industria y no se den, digamos, la oportunidad de, por lo menos, de entenderla eh, y pues terminan no aplicando o ni siquiera intentándolo por más de que tengan las herramientas y capacidades necesarias. De acuerdo, creo que el mensaje acá grande que nos da Paula a todos es: niñas, apliquen, no tengan miedo,
esfuércense y se puede lograr. Pues nada más acá está Paula, que ya es profesional de inversión de un fondo supremamente relevante en la región y que ojalá siga con una carrera muy próspera y de éxitos como este. Entonces, si no se retraigan, como le diría Paula, inténtenlo y lo pueden lograr. Si ven a mujeres trabajando en el sector, sepan que ustedes también pueden. ¿Listo? Y para cerrar esta parte de equidad de género, que como te comentaba, es algo por lo que se está luchando en todo el mundo de los negocios, dando más oportunidad a cargos directivos, ¿tú qué le aconsejarías a las mujeres y a las estudiantes que aspiran a entrar al sector financiero, sobre todo pues antes de aplicar como una parte de career advice para poder llegar a ocupar un cargo similar al que tú estás y también dentro de la industria, como que les recomendarías para tener una carrera tan exitosa como la tuya? Bueno, yo creo que algo muy importante es uno informarse por diferentes fuentes. Me parece súper relevante hablar con mujeres que están dentro de las industrias, pues, sí, dentro de todo este tipo de industrias, para que nos cuenten sus experiencias, cómo ha sido, cuál ha sido la parte difícil, cuál ha sido la parte más chévere. Es importante tener todo este tipo de testimonios para entender si es algo que uno quiere hacer, eh, si es algo que definitivamente no quiere hacer y poder aplicar todos los consejos de la gente que ya pasó por ahí, eh, para poder hacer, no sé, el proceso o lo que sea que estén haciendo de la mejor manera posible. Otro de mis consejos es no tenerle miedo a los números. Siento que a veces, por alguna razón u otra, a las niñas les da más miedo un modelo financiero. eh, y es simplemente no tenerle miedo porque las capacidades son exactamente iguales y es únicamente atreverse a sumergirse en ese mundo para darse cuenta que pues los números es algo a lo que uno no le puede tener miedo. Otra cosa también me parece súper importante es prepararse para los procesos, porque pues definitivamente no es suficiente con uno tener la disposición y las ganas de entrar a un trabajo, es prepararse, estudiar, eh, y llegar bien tanto a los exámenes como a las entrevistas. Y ya y lo último es tener confianza en sí mismas porque pueden, porque tienen las herramientas y es darse la oportunidad. Total, total. O sea, un modelo financiero no es más que sumar, restar, dividir, multiplicar y si algo, un par de fórmulas de Excel, valor presente neto y ya, es lo que es. No hay que tener miedo de eso y de acuerdo, apliquen y esto no solo va para las niñas porque estamos en la parte de equidad, sino también para todos los muchachos. Háganle, no tengan miedo, es una industria dura, pero todo ese trabajo genera un impacto importante no solo para sus carreras, sino para la sociedad, entonces háganle sin miedo, no, realmente no es rocket science, pero sí hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con una muy buena ética de trabajo. Y bueno, Paula, pues ya para cerrar y gracias por prestarnos tu tiempo para esta charla. Realmente fue algo maravilloso que esperamos que a todas las personas que nos escuchen los ayude a crecer en su vida personal y profesional. Quisiera que por favor nos recomendaras algún libro o bueno, algunos libros, películas, series o podcasts, sí, que nos quisieran recomendar, no necesariamente tienen que ser de finanzas, como que nos recomiendas para pasar el tiempo y aprovechar estos momentos de pandemia y entretenimiento no sincrónico. Bueno, en este momento siento que están saliendo, o bueno, no solo saliendo, sino que hay una tendencia muy grande y es muy chévere, a leer y revisar todos los libros de biografías de fundadores de grandes empresas y del proceso, digamos, que estos emprendedores tuvieron que seguir para llevar sus empresas al punto en el que están. Eh, Dos libros que me parecieron muy chévere de este tema son Shoe Dog, del creador de Nike, que de hecho me leí hace poco y me pareció muy chévere, y otro se llama Creativity Inc., de Pixar.
estos son dos libros que me parecieron muy chéveres, son agradables de leer y te cuentan, digamos, cómo es todo el proceso de este emprendimiento, todo lo que pasaba por la cabeza de esta gente eh, en los momentos más críticos de su empresa, y es entender que estos imperios que existen hoy en día no nacieron de la noche a la mañana, sino que, o sea, son fruto del esfuerzo de mucha gente y de muchos años, entonces son súper interesantes. Por el lado de economía, me gustó mucho un libro que se llama The Age of Sustainable Development de Jeffrey Sachs, también lo leí hace poco y lo recomiendo. Y uno que quiero leer, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo en este momento, lo tengo en mi radar y lo voy a hacer pronto, se llama Poor Economics, que es de Esther Duflo y de Abhijit Banerjee. Creo que puede ser una lectura súper interesante. Y ya, de resto, libros que no tengan mucho que ver con el área de negocios y finanzas. A mí me gustan mucho las novelas latinoamericanas. Creo que mis libros favoritos están en esta área y que recomiende pueden ser La Tregua de Mario Benedetti, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, también es un libro que me gusta mucho, y hace poco leí uno que se llama El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, es un muy buen libro también. Y otra recomendación que me gustaría hacer es que me he dado cuenta que ahora es una tendencia muy grande. En Instagram están saliendo muchas cuentas que hablan, digamos, de este tipo de contenido, de libros buenos sobre negocios, e incluso no solo de esto, sino también, digamos, de finanzas personales, de entender un poco más los mercados, la inversión, de cómo funciona todo este mundo, y me parece que es una manera chévere de acercarse hacia el mundo de la inversión y a los mercados sin tanto tecnicismo. Entonces, esto también lo podría llegar a recomendar. Gracias, Paula. Y bueno, y yo adicionaría dos contenidos. Un libro que es el de Jeff Bezos, que se llama The Everything Store, que cuenta toda la historia detrás del mindset de cómo llegó a crearse Amazon y porque es una tienda que literalmente lo vende todo, no solo productos, sino servicios, como todo el tema de streaming y gaming. Y también un podcast que está en español, que se llama The Fry Show, que es de un gringo ex Apple, el cual entrevista a diferentes personalidades relevantes en el mundo de los negocios y de las startups en Latinoamérica y en Colombia. Él ha entrevistado a personajes como los fundadores de Rappi, Nubank, Mercado Libre, Cassett Ventures, también al presidente de Bancolombia y diferentes firmas y startups a lo largo del continente. Entonces, Paula, bueno, de verdad, mil gracias por prestarnos de tu tiempo. De verdad, te deseamos lo mejor, que sigas teniendo una carrera supremamente exitosa en este mundo del private equity, y ojalá todos los que estamos escuchando esto nos podamos ver contigo en la industria cerrando muy buenos negocios. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias a ti. De nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que algo de lo que haya dicho sea útil de alguna manera para ustedes o para alguien que esté escuchando esto. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que la charla con Paula haya sido de su agrado y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, al igual que las del Finance and Investment Club, para estar pendientes de nuestro siguiente capítulo. Los esperamos.